Bueno, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Amén. Nos da gusto verlos, hermanos. Una bendición que nos acompañen. En esta tarde le quiero dar el tiempo a la hermana Maride Rodríguez, pase. Por aquellos hermanos que nos ven y que no la conocen. Bueno, ella es mi madre, pero también es, digamos, la esposa del pastor general, ¿verdad? Y dentro de la iglesia, dentro de la misión, en El Salvador, en la iglesia central, ella es la líder de las damas y la supervisora, podemos hablar de escuela bíblica, ¿verdad? Entonces, siempre ha estado ella ahí encima de las partes y también, ¿cómo se llama? Una de las ayudas pastorales, ¿verdad? Que predica. Así que quiero dejarle el tiempo para que el Señor nos hable en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Lo cree? Y en gran manera. Él es grande y poderoso. Para mí es un privilegio estar delante de la presencia de nuestro Dios y de su pueblo redimido con la sangre del Cordero. Es una bendición poder llevar su palabra. Le voy a pedir que se ponga de pie un último momento. Vamos a leer la palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Amén. Cuando lo tenga. Amén. Y dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, habla que tu pueblo escucha. Elimina toda palabra, Señor, que salga de mi boca que no te sea agradable. Lo que anhelamos, oh Dios, es recibir de ti en esta tarde. Amén y amén. Puede sentarse. Es una bendición realmente poder escudriñar, poder estar el primer día de la semana, estar en la casa del Señor, porque este es el primer día. Y yo le ponía como tema a la disertación que el Señor ponía en mi corazón, el peligro de estancarse y no avanzar. ¿Amén? El peligro. ¿Cree usted que tenemos peligro de quedarnos estancados? Claro que sí. Tenemos peligro de quedarnos estancados, de seguir siendo lo mismo. Y por eso el autor a los Hebreos, pues no sabemos quién realmente lo escribió, porque algunos se lo añaden a Pablo, otros a Apolos. En fin, es palabra de Dios y eso es lo que nos interesa. Entonces, viene el apóstol que escribió a los Hebreos y dice que todos podemos, quizás en un momento dado, profesar ser cristianos evangélicos, pero realmente nos quedamos estancados.
Y el Señor tiene más, mucho más. El apóstol no está diciendo, no dejemos el fundamento, no dejemos el fundamento como base. Yo creo que el fundamento en nosotros es el bautismo, la cena del Señor, la fe, y es más, ahí habla, y lo acabamos de leer, son 6 cosas de las cuales está hablando el Señor, que no es que las vamos a dejar de lado, sino que podamos nosotros poder hacer algo más. Es que mire, la palabra es una sola, y qué precioso es encontrar en esta parte de la Escritura que la respalda el Antiguo Testamento. ¿Por qué para nosotros es más fácil entender el Nuevo Testamento? Porque los autores por ejemplo, el apóstol Pablo, sus 13 cartas paulinas, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Mateo, Lucas, Marcos, nos han como dado el alimento ya bien deshecho. Es como cuando usted tiene un bebé, usted no le da un pedazo de bistec, usted le da puré. Se lo trabaja de tal manera que pueda ser digestivo a su paladar, que no se vaya a ahogar. Y de eso está hablando el autor a los hebreos. Y está diciendo, miren, no podemos quedarnos estancados en las cosas que ya eran, porque ¿cuántos de nosotros seguimos pensando en aquellas cosas tradicionales en la vida? Venimos al Señor porque recordemos que esta carta estaba dirigida para los judíos que acababan de conocer al Señor. Ellos desde el nacimiento habían escuchado quién iba a ser aquel Mesías que iba a venir a protegerlos, a salvarlos, a sacarlos del estado en que estaban. El Señor lo prometió desde Génesis capítulo 3. Por eso le digo, la palabra es una sola y es bello. Por eso el apóstol está diciendo, miren, dejen los rudimentos, busquen más del Señor. Hay más de Él para tener, hay mucho más. Cuando nosotros comenzamos a leer la Escritura, empezamos a ver que hay temas tan preciosos que la mayoría de cristianos, porque no son enseñados, no los creen. ¿Cómo así? Bueno, la iglesia Judá me entiende todo lo que yo estoy diciendo en este momento, pero usted nunca se quede con la duda. Si no entendió algo, mire, pastor tenemos. Si usted tiene duda, venga y pregunte. No haga como muchos, ¿verdad? Ay, es que lo que no entendí, voy a ir a ver qué dice Google. Google lo va a engañar. Google lo puede indigestar. En cambio, la palabra del Señor es eficaz y es verdadera. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? A menudo nosotros perdemos el tiempo en cosas que realmente no valen la pena. Él está diciendo, no podemos hacer cosas que Dios no ha dejado. Claro que no. Pero el Señor Jesús dijo, y cosas mayores haréis. ¿O estaba mintiendo Jesús al decir eso? O sea, ¿cuántas cosas no quedaron escritas del poder de Dios? No hay problema, hermano. A mí no me entorban. Amén. ¿Cuántas cosas no quedaron escritas que el Señor Jesús hizo? Milagros, maravillas. Vemos que Él hizo ojos, ¿o no? La Biblia lo dice, hizo ojos, dio vista a ciegos, hizo caminar paralíticos. Entonces, el Señor a través del apóstol a los hebreos está diciendo, ya no se queden en ese rudimento tan solo, el que escucharon de la salvación. Hay mucho más para nosotros en este tiempo. Y es que el problema era que los judíos estaban regresando a los ritos, estaban regresando a querer hacer lo que antes hacían. El mundo celebra hoy cosas, este día, y algunos pensamos, pues todos los días son los días de mamá, ¿verdad? No solamente uno. ¿Usted ha escuchado o ha leído la palabra cuando Moisés sube al monte y sube
Y el pueblo queda solo. Y después de tantos días, el pueblo empezó a preguntar, ¿dónde está este hombre? Ni siquiera parece Moisés el que nos sacó. No, y este hombre se ha desaparecido. Y van donde el sacerdote Aarón y le dicen, Aarón, por favor, haznos un Dios que nos guíe. Y al final, y en medio de toda esa porción bíblica, viene y le dice, bueno, ya hice el becerro, ahora santifiquémonos porque mañana es día para Jehová. Óigame, ¿iba a ser día para Jehová? No, no iba a ser día para Jehová. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque el apóstol está diciendo, miren, ya no se concentren en las cosas de este mundo. Que eso no los haga quedarse estancados. Porque este pueblo estaba regresando a los viernes de ayuno. ¿Será malo ayunar? No. ¿Será malo orar? No. ¿Será malo seguirle fe? Y empieza el apóstol a decir, ustedes deberían de enseñarle a los nuevos. Ustedes deberían demostrarle el verdadero camino. Fíjese bien, ¿cuántos de nosotros tenemos costumbres de nuestros pueblos, verdad? En mi pueblo hay un atole que se hace de maíz negrito, ¿verdad? Y le ponen pepita ya molida, frijolitos, chile. Y todo el mundo ya ni le pregunta, uno empieza a mover, ¿verdad? Porque sabe que se va a sentar aquello y para tomárselo. Y viene, ¿por qué le pongo quizás ejemplos absurdos, quizás hasta cierto momento? Es para que comprenda, el pueblo quería regresar a las costumbres que el pueblo judío había enseñado. Y el Señor, a través de este apóstol, le está diciendo, miren, Jesús es el sumo sacerdote. No necesitan otra cosa. Solamente a Jesús. No necesitan más. A Jesús necesitan. Entonces, también habla de que por obras nosotros no vamos a ganar el cielo. Que por obras no vamos a adquirir ninguna cosa. Él está siendo bien claro. Y mire, me llama mucho la atención, porque si usted me acompaña ahí mismo en ese capítulo, un poquitito arriba, el versículo, usted puede leer conmigo, el 5:11, y dice, acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y fíjese, y dice más adelante, porque el que participa en las cosas de este mundo es inexperto. ¿Cuántas cosas nosotros deberíamos o debemos de aprender y de empezar a entender de que ya no somos de este mundo? Nosotros no debemos de celebrar más que a Cristo, no otra cosa. Y viene y mire, me encanta el versículo 6:1 y dice, por tanto, está dando una advertencia, está poniendo un mandato, está diciéndole, pon atención, por tanto, ya no deberíamos de ser niños fluctuantes, ya no deberíamos ser niños. A esta altura, yo no sé cuánto tiene usted de ser cristiano evangélico. Bueno, tú 15. Nació en el Señor. ¿Me comprende? Pero a estas alturas, oye, ya deberías de ser maestro. ¿Maestro para quiénes? Para con los que convivimos, para los jóvenes. Y dice el apóstol, claro, por eso, por esta porción bíblica creen que es Pablo, ¿verdad? Porque en 1 Corintios capítulo 3 dice,
yo les traía un pedazo de carne bueno para que se lo comieran. Ay, no, pero cuando veo que ustedes son tan infantiles, les tengo que dar leche, porque no van a poder digerir la carne que yo le traía. Él dice, traía viandas. Todas estas cosas son sinónimos, son ejemplos, pero de quien está hablando es de nosotros, del ser humano. Y por eso está diciendo, por tanto, ya no deberíamos de vivir como niños. Fíjese bien, la palabra de Dios dice, y esto lo está diciendo también aquí el autor a los Hebreos, que cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, bueno, y esto quizás es una regla común. Cuando usted aprende algo y le enseña a alguien, usted hace que esa retroalimentación en su cerebro sea mejor y que escuche más y que tenga más deseo de aprender. Mire, ahora con la tecnología, ¿verdad? Uno aprende una cosa y después va buscando otra y otra y otra, porque ese es el querer del ser humano. Y dice el autor a los Hebreos, si tan solo ustedes que ya creyeron enseñaran a los demás, ustedes mismos serían más llenos de la palabra de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que Dios tiene poder? ¿Cree usted que todo lo que dice aquí en la palabra de Dios es veraz? ¿Que los enfermos son sanados? ¿Que los cojos andan? ¿Que los paralíticos? ¿Que los muertos son resucitados? ¿Verdad que sí? La mayoría lo creemos aquí. Y espero que usted también. Amén. Y entonces, ¿por qué nosotros no hacemos esas cosas? ¿Por qué? Si viéramos un muerto, yo recuerdo que teníamos un hermano en Cristo, que cada vez que íbamos a un velorio, él llegaba al ataúd y decía, en el nombre de Jesús, yo digo que te levantes, la palabra de Dios. Y nunca se levantaba nadie. Y alguien le dijo, como en forma de burla, bueno, pero ¿y por qué vos venís siempre a orar por lo mismo? Porque la palabra lo dice. ¿Y qué si algún día se levanta? Pero yo le voy a decir algo. Tal vez mi fe no llega hasta ahí. Pero sí he orado por gente que tiene cáncer y ha sido sanada. ¿No lo levantó el Señor de la tumba? Claro. Entonces, el apóstol está diciendo el peligro de estancarse con las cosas que hemos creído y no poder desarrollar todo el poder que Dios tiene para nosotros. Es peligroso. ¿Por qué? Porque no avanzamos más. Oímos cuando el Señor dijo, ¿verdad? La fe mueve montañas. Y si tú le dijeres a ese monte, muévete, se va a mover. Ah, pero humanamente usted dice, si esta hermana está diciendo eso, está chiflada. ¿Verdad? Está loca. Pero, ¿qué es lo que estaba enseñando el Señor? Figuras. ¿Alguna vez hemos tenido problemas serios? ¿Alguna vez hemos tenido dificultades grandes? ¿Y le hemos creído a Dios y se han movido? Amén. O sea, el Señor está diciendo a través de esta escritura, mire, no es que vamos a dejar las enseñanzas elementales, pero hay tanto, hay más debajo de todas esas cosas, las cuales nosotros deberíamos de escudriñar a fin de poderlas entender. Por eso les estaba diciendo el apóstol a los judíos, porque estos eran hebreos, por eso se llama carta a los hebreos. Eran hebreos, eran judíos que habían dejado la religión porque habían descubierto al Dios vivo. A ese que le habían predicado desde antes, desde que nacieron, les habían enseñado que había un redentor que un día iba a venir.
¿Cuál es la esperanza nuestra? Que un día vamos a ir al cielo y vamos a estar con Él. Esa es la esperanza. Esa es la promesa. No solamente es una esperanza, es una promesa. Y al ser una promesa, yo descanso en que eso va a surgir. Y le estaba diciendo, miren, abandonen las costumbres judías. Dejen de hacer mezclas culturales. Quizás el día es propicio, pero yo no lo busqué el día. Busqué la palabra de Dios y esto me mandó. Mezclas. Mezclamos los sentimientos con las cosas del mundo. Ay, hermana, pero qué tan malo es celebrarle a su madre un día. Pues sí, es malo. ¿Sabe por qué? Porque es de todos los días. ¿O no? Pero no me quiero meter en ese lío. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Ustedes deben de aprender a entender cuándo van a venir las cosas que los van a hacer caer. Porque nosotros cuando hablamos y pensamos en las cosas de otro tiempo o la religión de otro tiempo, solo pensamos en aquellas cosas que nosotros un día practicamos. Yo sí practiqué la religión. Yo todos los días iba a las 7 de la mañana antes de entrar al culto a estudiar, iba. Y nunca estudié en un colegio católico, pero buscaba de Dios. Y ese Dios vivo se me reveló un día en su misericordia. Y por eso yo vivo agradecida hasta este momento. Pero yo buscaba esa guianza, ese espíritu, algo que llenara mi ser. Algo que de verdad pudiera llenar todo ese vacío. Ahora, nosotros moralmente, ¿a dónde nos enseñan que nosotros no debemos de robar? En casa, ¿verdad que sí? ¿A cuánto nos cayó alguna vez porque agarramos más de alguna moneda? Ay, no, aquí solo santos hay. Dios mío, nadie bolseó. No, yo sí bolseaba. Y sabe, mi papá era muy consentidor. Dejaba el saco y ponía el montón de monedas. Y entonces uno iba, bueno, óigame, ya acá son 60 años, entonces entiéndame. Agarraba una moneda de a 10 y cuando me salía una de a 25, me afligía. Pues sí, porque iban a saber. Y mi madre le decía, tú tienes la culpa. Todas llegan a quitarte dinero. Son mis niñas, decía él. Son mis niñas. Pero una vez le quité uno y ese sí ya me pegó. Entonces, esas cosas que nosotros vamos conociendo en casa, que se nos están enseñando poco a poco, que se nos enseña a no robar, a no mentir. ¿Cuántos mienten aquí? No, levanten la mano. ¿Cuántos mienten aquí? ¿Verdad que sí? Todos mentimos. Pero se nos enseñó en casa que no lo hiciéramos. Y entonces el apóstol está diciendo, ten cuidado porque un día va a venir esa cosa que te gusta mucho y te va a seducir. Por eso le digo, cuando nosotros pensamos en que no hacemos las cosas que hacíamos antes en la religión, solo pensamos en que ya no me inclino ante un santo, que ya no persino, que ya no... No, pero nosotros los cristianos tenemos cosas que el Señor nos está diciendo día con día, ya no las haga, ya estuvo. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Es usted capaz de reconocer una tentación antes de caer en esa trampa? ¿Verdad que sí? Pero a veces voluntariamente caemos. Y, mire, le voy a poner un ejemplo y usted diría, ¿qué cosa más? Un día me dijo mi esposo, te voy a pedir un favor hoy, ¿sí? No compres nada. Está bien, yo no voy a comprar nada, pero
Yo andaba con unas hermanas en un súper. ¡Ay, estos moldes no los tengo para hornear! Y después, óigame, hasta que él hizo la máquina, ¡ching!, que los había cobrado, me acordé. Me pidió que no comprara hoy nada. Me dijo, así fue: hoy no traigas nada, por favor, de compras. Yo le dije, sí, no voy a comprar. Fíjese bien, no voy a comprar. Y cuando le hizo la máquina, que ya los había comprado, como el canto del gallo, ¿verdad? Hasta que cantó el gallo, se acordó Pedro. Así me tocó a mí. Y le digo yo a la hermana, hágame un favor, lléveselos usted. Ay, mañana en el culto me los da. O sea, somos advertidos por una tentación. Le estoy poniendo ejemplos que no molestan a nadie, pero cada uno de nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato y dónde realmente podemos caer. Me avisa hoy cuándo. Amén. Entonces, el apóstol está tan, quizás como, indignado, dolido, de ver que tan pronto se puede alejar uno de lo que Dios tiene, del verdadero camino que deberíamos de tener. Otra pregunta: ¿somos capaces nosotros de distinguir entre lo bueno y lo malo? Sí. Entonces está diciendo el apóstol, por tanto ya no sean niños. Y está hablando a las cosas espirituales. No nos está hablando únicamente del diario vivir. Claro, tenemos que tomar ejemplos del diario vivir porque es una manera de que nosotros vamos a entender lo que Él está diciéndonos en las cosas espirituales. Entonces, estos cristianos necesitaban deshacerse de los rudimentos que los tenían atados. ¿Cuántos de nosotros queremos volver a lo mismo? Y el Señor dice, ya no deberías de tener ese tipo de fe. Si usted y yo pudiéramos en esta tarde tabular nuestra fe, ¿cómo la haríamos? Del 1 al 10, y usted diría, ay, yo llego a 1, a 2, a 3, a 4. ¿Qué tanta fe tenemos? Como para no retroceder. Por eso le ponía yo el ejemplo del día consagrado, y viene, y ese ejemplo lo puede usted tomar para cualquier festividad que no es Dios. Cuando el apóstol a los hebreos está hablando, miren, tengan cuidado, porque para deslizarse es bien fácil. Y esta porción está hablando de la apostasía. Está hablando de que, miren, nosotros somos cristianos evangélicos, y si vivimos como el mundo quiere, como las festividades del mundo, no sentimos en qué momento nos ponemos igual que ellos. Y el Señor dice que Él sacó a un pueblo para hacerlo diferente. Sí, es cierto, el Señor sacó a Abraham de un pueblo pagano para hacer un pueblo que lo honrara a Él. De la misma manera el Señor nos ha sacado a nosotros. Nos sacó del mundo con tal de que nosotros pudiéramos ser algo diferente. Les decía el apóstol, deberíamos de tener más fe. Porque ¿por qué volvemos atrás? ¿Qué nos hace retroceder? Es la falta de fe, la duda, muchas veces. La duda nos hace retroceder. Y fíjese bien lo que dice el versículo 3 del capítulo 6. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite.
porque está hablando el versículo 2. Fíjese bien. Mejor a la mitad del 1. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Él está diciendo, miren, retroceder, solo hay dos caminos. El apóstol a los hebreos dice, solo hay dos, el cielo, aquí mejor, y el infierno. El cielo y el infierno, solo dos. Bien, nosotros entendemos que en el evangelio, en los evangelios, en Marcos, en Lucas, aparece el Señor Jesús hablando de 4 tipos de tierra, ¿verdad? Pero en el autor a los hebreos solo deja 2 caminos. Y por eso al final, si usted lee conmigo el versículo 8, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Y en el 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Fíjese bien, 2 caminos, 2 formas de vivir. Por eso el apóstol dice, por tanto ya no deberíamos de ser niños fluctuantes. Por eso le decía yo, no sé cuántos años tiene usted en el Señor. 1, 2, 3, 4, 5. Pero la vida en el Señor es descubrir todas aquellas cosas, todas aquellas bendiciones, todo aquel poder que Dios tiene para nosotros. Y si usted puso atención a lo que leímos del capítulo 5, está diciendo, realmente somos niños aún. Pero fíjese bien, también habla de aquel que se vuelve del verdadero camino. Porque muchos, fíjese bien, algunos estaban quedándose como evangélicos, déjemelo decir así, cristianos evangélicos, con todas las cosas, permitiendo que todas aquellas cosas vinieran de las que habían practicado. Pero habían otros que habían entrado al camino del Señor y ellos se habían apartado completamente. Entonces está diciendo, ¿quién de nosotros no ha tenido dudas alguna vez y ha querido dejar el camino del Señor? Yo creo que todos. Hay momentos en que uno mira la dificultad y mira tan negro y los cielos llenos de bronce que la oración no llega, que usted mira que no va a salir adelante, que ya está cansada, que siente que se muere. Y puede decir, pero allá no me pasaba esto. Pues sí, porque estábamos en las manos del enemigo. Pero ¿cómo nosotros íbamos a saber qué es la fe? Por eso comienza el apóstol en estos versículos y diciendo, no vamos a dejar la fe, no vamos a dejar el bautismo, no. Pero aún así está diciendo, tú caíste pensando, haciendo, pecando, no vas a volver a sacrificar al Señor. Si realmente fuiste salvo un día, si realmente el Señor nos está diciendo somos perfectos, es más, no podemos degustar lo que Dios tiene para nosotros, no lo hemos vivido a plenitud, simplemente degustamos eso del siglo venidero. Pero no vivimos en plenitud porque no hemos sido transformados, porque no hemos tenido la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo de la cual habla Pablo. Simplemente degustamos. ¿Usted ya ha ido a una degustación? ¿Cómo son los bocadillos? Chiquitos. Cabal, ¿verdad? Solo para
sentir y usted se anime a decir, no, esa pierna de cerdo me la llevo. ¿Verdad? Ay, no, ese pan está delicioso. Y así es el Señor con nosotros. Y el apóstol les está diciendo, miren, ustedes cayeron, pecaron, en algún momento retrocedieron, pero había algo dentro de ustedes que no les permitía irse por completo al mundo. Ustedes no necesitan otra vez que los vuelvan a bautizar. No, no. Lo que el apóstol está diciendo es que si el Espíritu Santo, y por eso en los otros versículos que siguen, dice, y aquellos que gustaron del poder, de ver las maravillas, que gustaron. Óigame, usted ha oído hablar de Judas o de los 70, que dice que cuando llegaron ellos iban tan felices porque se extrañaron que hasta los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Pero vemos a un Judas que se ahorcó y se perdió. Pero vemos a un Pedro que le falló. No, Señor, todos te van a negar, pero yo voy contigo donde tú vayas. Me voy a ir a morir contigo. Pero cuando la vio peluda, salió corriendo. ¿Y por eso fue descalificado? No, no fue descalificado. Y dígame, ¿ya había sido advertido? Sí. Ay, Pedrito, el gallo te va a cantar. Y dice que cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. Pero ¿sabe qué me encanta más de esa porción bíblica? Porque el Señor le había dicho, pero cuando tú vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. Óigame, y vemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, y el primer mensaje, miles se convierten. No, si es que el Señor no está alejado de que nuestra naturaleza es mala y es caída y bueno, es débil. No, el Señor no nos juzga por eso. Pero aquel que de verdad había estado firme, en el momento de hacerlo, lo hizo. Y aquí dice, pero aquí está hablando y está advirtiendo de retroceder, de dejar el camino. Por eso dice, la lluvia cae, pero si no la recibes y no labras, ¿en dónde vamos a labrar nosotros? En nuestra propia vida. En nuestra vida, esa manantial de vida. Miren, cada alabanza, hay alabanzas que créame, me queda un nudo en la garganta y no las puedo cantar porque le digo yo, Señor, si todavía no las vivo, como tú quieres que las viva. Y a veces cantamos aquel corito, ¿verdad? Bueno, no sé, usted está nuevo, yo estoy viejita. Que dice, ¿verdad? Soy bautizado como manda el Salvador. Y se lo voy a resumir. Y de volver a pecar, mejor morir. No, el que hizo ese himno estaba bien convencido. Sí. Y de volver a pecar, mejor morir. Claro, ese pecado que me puede llevar a apartarme del Señor. Porque pecadores somos todos y todos los días pecamos. No está hablando de ese pecado, sino de ese pecado del que está hablando el apóstol a los hebreos. De ese pecado que te puede apartar del camino, que ese pecado que te puede alejar, que ese pecado que te va a llevar al infierno. Y aunque hayas degustado los poderes del siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Después de Jesús, cuando Él dijo, ¿verdad? Y cosas mayores haréis. Me encanta aquella muchacha que era esclava. Y por cierto, el pastor daba una enseñanza de eso.
Y yo ese día decía, qué tremendo es cierto. Esclava, y no estaba amargada. Esclava, y todavía podía alabar el nombre del Señor. Esclava, y le dice, si mi Señor supiera que hay profeta en Israel. Aquí hay profeta. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? El Señor dice, hay más. Ya no te conformes con solamente pensar que eres salvo. Hay más. Mucho más. Dice, gustaron. Mire el versículo 5. ¿Todavía tengo tiempo, hermano? Gracias. Versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes. Óigame, poderes del siglo venidero. Claro, el poder no es nuestro. Nada de lo que nosotros hacemos es nuestro. Pero estas manos están para orar. Estas manos están para bendecir. Yo puedo declarar que Dios es grande. Yo puedo declarar que Dios es el que hace milagros. Eso lo puedo declarar. No te puedo declarar sanidad. No, yo no soy Dios. Pero le creo a la palabra. Gustaron del poder del siglo venidero y se apartan. Gustar no solamente es hacerle el poder y que el Señor, yo le decía una vez al Señor, pero Señor, ¿cómo es eso? Y el Señor me lo explicó en un libro que estaba leyendo, y le estoy hablando allá por el 1982, que dice, ¿quieres tú entender? Decía el hermano del escritor, es como esa lámpara. ¿Ahí está la luz? No. Pero usted va y toca un interruptor y aparece la luz. Tú eres el interruptor, me dijo el Señor. O sea, tú lo activas. Porque ¿quién de nosotros no ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Si ya creímos, lo tenemos a Él. Tenemos el poder de Dios. Si lo único que nosotros necesitamos es tener esa fe de la que habla estos versículos, de gustar del poder que habla estos versículos, pero no perderme como habla estos versículos. El estar firmes, ya no ser niños fluctuantes. Y dice el versículo 6, y recayeron, estos sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. Mire, vaya conmigo ahí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y mire lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dos caminos, dos direcciones, dos formas de vivir. No hay otra. El camino de verdad y el camino de mentira. Entonces el apóstol está diciendo aquí, no teman a ser niños, mejor ya salgan de esa situación, ya salgan de ese acomodamiento espiritual, salgan de ahí, hay más para aquel que quiere. Amén. Y como le decía anteriormente, Jesús usó la parábola de 4
terrenos. Pero el apóstol aquí está hablando de dos. ¿Quieres ser salvo y victorioso? Tienes que recibir la lluvia que cae del cielo y creerle. Y no caminar ni a derecha ni a izquierda, sino mantenerte por el camino que lleva a la vida eterna. ¿Es difícil ser cristiano? Sí, es difícil, pero hay victoria y bendición. Hay más privilegios, hay más satisfacciones que otra cosa. Porque el autor está diciendo, ustedes tienen un sumo sacerdote, porque a eso va encaminado al capítulo 7. Un sumo sacerdote. Uno que está delante del Padre abogando por nosotros. Hay solución, para todo hay solución. ¿Tiene usted alguna duda? La Biblia se la aclara. Cualquier duda que usted tenga, cualquier pregunta que quiera, la Biblia le dice qué necesita hacer y qué no hacer, qué le conviene y qué no le conviene. El Señor en su misericordia nos habla. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos buena tierra y que recibamos lluvia. Y que esa lluvia en nosotros se produzca algo bueno, no espinos, no cardos, no aridez. Razón tenía Pablo de decirle, ¿verdad? Yo traía para ustedes comida preciosa, rica, grande, grasosa. ¿Verdad? Pero no estaban dispuestos. Y el mismo mensaje que le daba el apóstol a los hebreos en aquel momento, también nos lo dice a nosotros hoy. La tierra que produce buen fruto recibe un cuidado esmerado. Pero la tierra que produce espinos y abrojos, dice que es quemada por el agricultor a fin de poder volver a sembrar. Mire, qué galán sería que esta fuera la parábola del alfarero, ¿verdad? Cuando le dice a Jeremías, ve al río, baja y vas a ver al alfarero que está dándole forma en las manos al molde, y que cuando mira que la tinaja no está como él quiere, viene, la vuelve a deshacer y la hace. En esta ocasión dice el Señor, no, es quemada y no hay más para ello. Porque está advirtiendo, está diciendo, nuestra decisión es la que nos va a llevar a ver un día la gloria eterna. Y mire, me fascina cuando el Señor dice, te daré la vida eterna, pero también te daré 100 veces en esta vida, para que seas feliz, para que veas que el buscarme a mí, que el seguirme a mí, tiene ventajas. Amén. Y tiene recompensas. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos. Mil gracias, Padre, porque estamos en este camino en el cual nosotros podemos ver tu rostro, en el cual tenemos el auxilio. Señor, la advertencia es no mirar atrás, no volver atrás, no volvernos al mundo que conocimos, a las tradiciones, a jugar a ser cristianos. Tú lo que deseas es que nosotros seamos felices en esta vida y en la vida eterna. Ahí donde está, hermano,
Señor dice, tú puedes gustar de los poderes del siglo venidero. ¿Qué necesitas? Lo que necesites. Dios está aquí. Él está aquí. Oh Padre, mira el corazón de tus hijos ahí en sus hogares, aquellos que ven por las redes sociales. Llega hasta ellos, oh Dios, en estos momentos de necesidad. Lo que necesitaban es una palabra de poder, una palabra que les haga comprender que tú estás aquí con nosotros y que estás allí con ellos. Levanta tu mano, hermano, ahí donde estás. Si hay una necesidad para ti, no necesitas decirlo. Él conoce tu petición. Dios conoce tu petición. Si tan solo crees. Si tan solo crees. Dios hará grandes maravillas hoy en tu vida. Padre, gracias por tu palabra en esta noche.